orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. En Navidad el papel de María como Madre de Dios es central porque ella dio a luz a Jesús, quien es Dios hecho hombre. Su maternidad divina es la base de todas sus dignidades. Ella es vista como un modelo de fe, humildad y obediencia, representando la luz que guía a los creyentes hacia Jesús. Nos alegramos con los ángeles por el nacimiento de Jesús. Sin embargo, no podemos olvidar que Dios realizó este milagro de la primera Navidad mediante el sí de una virgen joven llamada María en la Anunciación. Sí, la Navidad recuerda el don que el Padre Celestial hizo a la humanidad de su Hijo, pero también debería recordarnos el don que nuestra Santísima Madre le hizo a Dios y a cada uno de nosotros. Al abrirse a la voluntad de Dios, María contribuyó a cumplir el plan de Dios para la vida de su Hijo y al ponerse a disposición de cada uno de nosotros como Madre Espiritual, está buscando nutrir nuestra vida en Jesús. Haciendo un inventario espiritual, todos podemos beneficiarnos de su cuidado maternal. Miren, hace poco una persona me comentó que no estaba muy satisfecho con su vida e incluso hasta pensó en dejarlo todo en un momento determinado. Pensaba que algo le faltaba y aunque oraba, nunca faltaba misa y era activo en el apostolado, sabía que algo andaba mal porque no estaba creciendo espiritualmente. Durante ese camino, el Espíritu Santo le dio una valiosa revelación y le mostró que si quería crecer espiritualmente, necesitaba cultivar una relación personal con la Santísima Madre. Así que se comprometió a rezar el rosario todos los días durante 6 meses para ver si hacía una diferencia en su vida. Y así fue. Poco a poco fue apreciando la maravillosa madre que tenía en la Virgen María. Y lo más importante fue la forma en que nuestra Santísima Madre lo acercó a su Hijo Jesús. Verán, ella realmente tiene un solo objetivo para todos nosotros, sus queridos hijos: llevarnos a una relación más profunda con Jesús. Como nuestra madre espiritual, María ayuda a cultivar el don de la fe. De hecho, al reflexionar sobre su vida, descubrimos que nuestra Santísima Madre debió tener una fe enorme. El gran escritor espiritual San Alfonso María de Ligorio dijo de Nuestra Señora: la Santísima Virgen tuvo que tener más fe que todas las personas y todos los ángeles. Vio a su hijo en el pesebre de Belén y creyó que era el creador del mundo. Lo vio huir al exilio de Herodes y creyó que era el Rey de Reyes. Vio que no hablaba y creyó que era la palabra de la sabiduría eterna. Nuestra Santísima Madre ahora desea compartir este precioso don de la fe con nosotros, sus hijos. Al pensar en el Adviento y prepararnos a celebrar el 2025 aniversario del nacimiento de Jesús, los invito a hacer su propio inventario espiritual. Pregúntense, ¿qué o quién falta en tu vida espiritual? ¿Cómo te llama el Espíritu Santo a responder? Pídanle a nuestra Santísima Madre que los ayude con su inventario. Con su ayuda podrán estar bien preparados para que esta sea la mejor Navidad de sus vidas, mientras celebren con alegría el regalo más grande de todos, su Hijo y nuestro hermano Jesucristo. Y fíjense en la Virgen María, porque creo que hemos malinterpretado a la Madre de Jesús. Y al hacerlo, corremos el riesgo de perdernos algunas lecciones valiosas que pueden enseñarnos. Al observar la vida de María, he llegado a la conclusión que su historia y la de la primera Navidad es una historia de valentía por amor. Para entender esta historia de una mujer valiente, debemos dejar de lado una serie de suposiciones sobre la Navidad. Si lo que te viene a la mente cuando piensas en Navidad son alegría, calidez, júbilo, regalo y la maravillosa infancia que tuviste, entonces tendrás que agradecerle a los artistas, porque el arte literario de Charles Dickens, las
ilustraciones de Papá Noel, de Santa Claus, de la Coca-Cola de la década de los 1930, las innumerables canciones, películas y obras de arte visual han reforzado una cierta imagen de la Navidad a lo largo de los años. Y yo estoy totalmente de acuerdo con las tradiciones navideñas, pero creo que esas cosas pueden dificultar la comprensión de la realidad y la enormidad de la primera Navidad. No me refiero solo a la idea de que Jesús es la razón de la temporada, sino hay que preguntarse, ¿qué te viene a la mente cuando lees o escuchas las palabras pesebre, natividad? Por lo general, las imágenes del nacimiento o del Belén, como lo llaman algunos, están llenas de personas que parecen completamente serenas, tranquilas, en lo que habría sido una noche verdaderamente caótica y estresante. O bien son completamente diferentes a nosotros, unos iconos ahí estampados en láminas de oro con halos dorados como si fueran extraterrestres de visita de otro planeta. Parecemos sentirnos más cómodos con esa otra visión de la Sagrada Familia que con la crudeza y el desorden que existió en esa primera Navidad. Las decisiones que Dios tomó sobre la llegada de Jesús al mundo fueron intencionales. La crudeza, el desorden y el papel de María no fueron accidentales. María estaba comprometida con José. El compromiso matrimonial implicaba todo el compromiso del matrimonio sin los beneficios. Era como un matrimonio aún no consumado, que no permitía intimidad física, pero al igual que el matrimonio, era una unión que solo podía romperse con el divorcio. Podemos suponer que no era adinerada esta jovencita y que era muy joven, probablemente hacia los 15 años. Un ángel la visitó y le anunció con antelación lo que iba a suceder. Y de esto se desprende que Dios la había favorecido y podemos asumir que era una persona con carácter, pero también una persona muy devota. También era sensata, porque su respuesta al mensaje del ángel fue práctica. Pero yo soy virgen, ¿cómo puede ser esto? Una virgen dando a luz. Eso no suena bien. Fue difícil, incluso para María, aceptar este hecho, aceptar la incómoda verdad. Y por eso preguntó, ¿cómo puede ser esto si soy virgen? ¿Cómo es posible? Así que fue muy difícil para María escuchar esta noticia y muy difícil aceptarlo. Pero el ángel le dijo, para Dios nada es imposible. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo pudo aceptarlo? ¿Es que era una fanática religiosa al aceptar cosas así? ¿O estaba mentalmente sana como para simplemente aceptarlo? Sí, soy virgen, pero lo acepto. Solo con este pasaje es realmente difícil decir cómo era María en realidad. ¿Qué clase de persona era María? Porque ninguna mujer común puede aceptar lo que le dijo el ángel, aunque fuera un ángel. Ninguna mujer común puede aceptar lo que el ángel le dijo y sabes que ella era una mujer común de pueblo. No había nada especial en esta María. Las escrituras no dicen nada sobre ella. Era simplemente una mujer común y corriente. Pero al reflexionar sobre esta persona, María, nos vamos a dar cuenta que no era una mujer común, era una mujer muy fuerte. No solo fue difícil para María aceptar el nacimiento de una persona siendo virgen, aunque eso fue muy difícil. Lo más difícil fue vivir con el Hijo de Dios, criarlo y vivir con él por el resto de su vida. Fue difícil ser madre del Hijo de Dios. Miren, después de quedar embarazada, sabemos que María se fue a pasar un tiempo con su prima Isabel, quien a pesar de su avanzada edad, estaba milagrosamente embarazada y pronto daría luz a Juan el Bautista, quien sería el primo de Jesús. María pareció comprender parte de la importancia de lo que estaba sucediendo. Su himno de acción de gracias, su Magnificat, habla de la fidelidad de Dios, de su compasión por los humildes, de sus acciones para dispersar a los orgullosos y derrocar a los gobernantes. Sabía que su hijo perturbaría al mundo.
Y cuando estaba adelantada en el embarazo, acompañó a José en su viaje a presentarse al censo. En ese viaje dio a luz en un refugio de animales en Belén, porque no podían encontrar o no podían permitirse encontrar un alojamiento mejor. Y después del nacimiento de Jesús, astrólogos de la corte, llamados magos, llegaron de Oriente para ofrecerles regalos al recién nacido, el rey de los judíos. Encontraron a José, María y Jesús aún en Belén. Y cuando Herodes oyó hablar de estos magos y calculó las fechas, ordenó matar a todos los niños de 2 años o menos de la región de Belén. A lo largo de la historia, este incidente se ha conocido como la matanza de los santos inocentes. Fue difícil ser madre del Hijo de Dios. Cuando nació Jesús, su vida se volvió más difícil todavía. Hasta entonces había llevado una vida muy normal, una vida cómoda, pero cuando nació Jesús, surgieron problemas detrás de problemas. Lo primero fue que Herodes intentó matar a todos los bebés, así que cuando José, su futuro esposo y ella tuvieron que huir a Egipto y vivir en un país extranjero, los problemas se sucedieron uno detrás del otro. Allí vivieron hasta que se pudieron regresar sin peligro. Luego se establecieron en Nazaret, donde Jesús pasó el resto de su infancia y su juventud. Esa es la historia de Navidad que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero existe otra versión de la historia narrada al final del Nuevo Testamento, en el capítulo 12 del Apocalipsis. Utilizando lenguaje e imágenes propias del Apocalipsis, hay una perspectiva celestial de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Habla de una mujer vestida de sol que grita de dolor al estar a punto de dar a luz. Aparece un enorme dragón, tan grande como para arrebatar a 1/3 de las estrellas con su cola. Ese dragón se agazapa y espera devorar al niño en cuanto nace. En el último segundo, el niño es rescatado y la mujer huye al desierto, lo que da inicio a una guerra cósmica sin cuartel. Así es como el cielo vio la historia de la Navidad, una acción estratégica y audaz de Dios para salvar a la humanidad y derrotar al mal. Entonces, amigos, ¿qué significó para María vivir esta historia de múltiples facetas? Se dice que María se sintió profundamente perturbada cuando el ángel se le apareció. En una comunidad judía muy unida del primer siglo, la noticia que le trajo el ángel no debió ser muy bien recibida. La ley consideraba adúltera a una mujer comprometida que quedara embarazada y la pena era muerte por lapidación. El Evangelio de San Mateo cuenta que José, en el primer momento, decidió divorciarse de María en privado, en lugar de presentar cargos y mandarla matar. Pero un ángel tuvo que aparecer y corregir su percepción de traición. María se apresuró a pasar tiempo con su prima Isabel, quien recientemente había quedado embarazada milagrosamente en su vejez. Toda la región se alegraba con Isabel, mientras que María tuvo que ocultar el escándalo de su propio milagro de quedar embarazada. No sabemos nada de los abuelos de Jesús. ¿Cómo crees que se sintieron? ¿Ustedes creen que creyeron la historia de María de que a pesar de las apariencias no había sucedido nada malo? ¿Le habrían creído? Entonces María dio a luz en un refugio de animales, el evento más significativo de la historia de la humanidad, el evento que divide nuestros calendarios en dos. Probablemente tuvo más testigos animales que humanos. Los Reyes Magos encontraron a Jesús, María y José en Belén, lo que significa que nunca regresaron a su casa. ¿Por qué no regresaron? María huyó con su esposo y su hijo y se convirtieron en refugiados en Egipto. Y para un judío, Egipto le traía recuerdos del poder de Dios sobre el faraón y el éxodo. Sin embargo, María y José huyeron allí como extranjeros en una tierra extraña, escondiéndose de su propio pueblo, de su propio gobierno, para proteger a su bebé. En resumen,
El nacimiento de Jesús estuvo acompañado de terror, de penurias. Jesús pasó su infancia escondido como un refugiado. De la primera Navidad aprendemos que Dios es accesible. Encontró una manera de conectar con la humanidad sin miedo, porque ¿qué da menos miedo que un bebé indefenso? Aprendemos del amor de Dios por los pobres, los oprimidos, los refugiados. Él mismo se hizo uno de ellos. Pero lo que más llama la atención de María, mientras intentamos dejar de lado esa nostalgia y mirar con ojos nuevos, es que la Navidad se trata de valentía por amor. Vemos valentía en la venida de Jesús a este mundo, como lo hizo para morir por nuestros pecados. Pero también vemos la valentía de María. Qué aterradora debió ser para esta joven adolescente dar a luz lejos de su casa, sin su mamá, sin parteras, sin familia extendida, solo con José. Dar a luz sin supervisión en un refugio de animales, en una época de la historia en la que dar a luz aún era peligroso. No podemos imaginarnos lo sola o asustada que debió sentirse. Pero María demostró su valentía desde el principio. Los teólogos hablan de cómo la obra de Dios tiene dos caras, una gran alegría y la otra cara es una gran dificultad. María abrazó las dos caras. Conocía su cultura, conocía los peligros y las repercusiones de lo que el ángel le decía. Escuchó el mensaje, lo meditó y luego dijo, he aquí la esclava, la sierva del Señor, que se cumpla según su palabra. En otras palabras, dijo, lo haré. María fue la primera persona en aceptar a Jesús en sus términos, sin importarle su costo personal. En medio de las presiones y los peligros de su cultura, los peligros en el ámbito espiritual y todo lo que estaba en juego, Dios confió al Salvador del mundo a una muchachita de 15 años que valientemente se puso en la brecha para decir, lo voy a hacer. ¿No es eso lo que todas las madres y cuidadoras estamos llamados a hacer? Dar un paso adelante en medio de presiones culturales, de peligros sociales y fuerzas espirituales y sostener a un bebé indefenso y decir, yo puedo con este. ¿Cómo sería para cada uno de nosotros, padres o no, celebrar la Navidad con actos de amor valiente? Si eres padre o cuidador de un niño, ya estás ayudando a una persona vulnerable en un mundo aterrador. Es un acto de heroísmo. Pero no tenemos que ser padres o cuidadores para hacerlo. Quizás amar con valentía sería acercarnos de nuevo a ese familiar distanciado o disculparnos con esa persona a la que sabes que has herido o contrarrestar el aislamiento de nuestra cultura expresando amor al prójimo. La decepción es un sentimiento común en Navidad, por eso es un buen momento para conectar con las demás personas. O tal vez, como la Navidad es a fin de año y todos estaremos haciendo planes y propósitos, este próximo año puede ser el año para empezar a ayudar a una población vulnerable. El amor valiente es para todos, es la esencia de la historia navideña. Aún hay tiempo para cada uno de nosotros para amar con valentía y celebrar la Navidad con alegría. Nuestra devoción a Nuestra Señora nace del hecho de que el Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, con su consentimiento. Allí fue alimentado durante 9 meses en una dependencia vivificante. Esta dependencia de Dios, creador del universo, de una jovencita, es impactante y habla del orden creado por Dios para la salvación de nuestras almas. San Luis María Griñón de Montfort habló de este orden cuando dijo, Santo Tomás asegura que siguiendo el orden establecido por su divina sabiduría, Dios ordinariamente imparte sus gracias a los hombres a través de la Virgen María. Por lo tanto, si deseamos acudir a Dios buscando la unión con Él, debemos utilizar el mismo medio que Él empleó al descender del cielo para asumir nuestra naturaleza humana y otorgarnos sus gracias. Ese medio fue una completa dependencia de María, su madre, que es la verdadera devoción a ella.
Los católicos, desde la fuente del bautismo, amamos a Nuestra Señora porque por ella nosotros tenemos a Jesús. Esto no puede pasarse por alto al examinar la historia de la Navidad. No podemos menospreciarla ni valorarla. Dios quiso unir a la Virgen María Inmaculada con su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Por eso, ella es la llena de gracia. No es posible separar a la Virgen María de Jesús, ni a Jesús de la Virgen María, aunque esto es lo que se ha hecho en ocasiones en el pasado y se sigue haciendo. Ciertas personas degradan a Nuestra Señora. Afortunadamente, tenemos a la Iglesia para evitar que caigamos en ese error. Dios quiso que su Hijo amado naciera de la Inmaculada Virgen María. La Biblia no puede ser recortada para olvidar este hecho tan importante. Un ángel se le apareció a la Virgen María para recibir su consentimiento, para convertirse en la Madre de Dios. Su consentimiento. Debemos gratitud y honor a esta reina por haber asumido algo tan hermoso, pero a la vez tan difícil, cargado como estaba de dolor, sufrimiento, incomprensiones. María dijo que sí, y los católicos la recordamos y la estimamos en su inmaculada concepción, en el misterio de su maternidad y en su incomparable lealtad y valentía al cumplir con los deberes de su estado en la vida, sin mancha alguna en sus pensamientos, palabras ni obras. Es casi imposible comprenderla y tal vez quizás no se la comprenda plenamente hasta que el reino de Dios se establezca en la tierra o cuando cada persona entre en el reino de los cielos. Por ahora, como Dios sabe, las cosas se ven de forma turbia, como a través de un velo. Este velo a menudo se hace más denso debido al pecado que oscurece el intelecto. Nuestro Señor comprendió nuestras deficiencias intelectuales y estableció la iglesia para enseñar, guiar y llenar las lagunas de comprensión que nos afligen en esta vida. La iglesia puede ser una referencia para comprender el misterio de la Santísima Virgen María. La iglesia siempre ha mantenido la devoción a María cerca de la devoción a su Santísimo Hijo y la devoción a Jesús cerca de la devoción a María. La iglesia no cometió el error de separarlos, viendo uno sin el otro, pues no se puede separar la imagen de una madre de la de un recién nacido. No se puede pensar en la idea de un recién nacido en el vacío, ni pensar en él sin pensar en su madre. No se puede visitar al niño sin visitar a la mamá. En la vida humana común no se puede acercarse al niño excepto a través de su madre. Si consideramos a Cristo desde este punto de vista, debemos admitir, aunque solo seamos como lo admitimos en una imagen antigua, que los dos están demasiado juntos para que no se mezclen y se crucen. Comprender la idea de Jesucristo junto con la Santísima Virgen María es el comienzo de la comprensión de la devoción a Jesús a través de María. Es de sentido común que María, la Santísima Virgen Madre, sea recordada en Navidad junto a su Hijo. En Belén se produce la humanización de la cristiandad. Si el mundo quisiera lo que se llama un aspecto no controversial del cristianismo, probablemente habría que elegir la Navidad, pero a la vez está ligada al respeto a la Santísima Virgen, a lo que se supone algo controvertido para unas personas. Si consideramos a Cristo desde el punto de vista que no se puede separar a un niño de su madre ni a una madre de su niño, tendríamos que excluir a Cristo de la Navidad o la Navidad de Cristo. Mantener a María en la Navidad cerca de su Hijo, nuestro Santísimo Redentor, es hacer de la noche de la Navidad una noche santa. La Virgen María, Santísima Madre de Dios, se preparó para este acontecimiento maravilloso durante toda su vida mediante su amor y dedicación en la fe y la esperanza ofrecidas y entregadas a la voluntad del Padre. Ella fue preparada por Dios para ello. Llamamos a esta gracia divina que se infundió en María en su concepción y la preservó limpia del mancha de pecado original, preparándola como el arca de la nueva alianza, cuyo seno puro e inmaculado albergaría al Verbo eterno hecho carne.
la Inmaculada Concepción. María es el plan de pureza de Dios en la maternidad vivificante, cuyo sí rotundo a la voluntad del Padre abrió el camino de la salvación al concebir y dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. Fue a través del don divino de la Virgen María sin pecado, es decir, de su inmaculada concepción, que el don divino de la salvación nació en el mundo hace 20 siglos. Es por ese don que celebramos el nacimiento de Cristo en Navidad. El frío y la oscuridad del pecado en ese momento dieron paso a la verdadera luz de la humanidad. El creador de todo lo visible e invisible, de quien todas las cosas surgieron, entró en el mundo como una luz que brilla en la oscuridad, para que los hombres no tuvieran simplemente una felicidad pasajera, sino una vida en abundancia, la plenitud de la vida eterna e inagotable, en comunión eterna con Dios Padre. Esa noche, la existencia humana se transformó por completo. El Creador, que meses atrás había asumido la forma humana y se había hecho plenamente hombre, sin dejar de ser plenamente Dios, abrió sus ojos carnales a un mundo de oscuridad, como un pequeño bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estos acontecimientos profundos y sublimes, indescriptibles desde la encarnación hasta el nacimiento virginal en una cueva desolada de Belén, establecieron para siempre una nueva forma de vida para la humanidad. Que Dios se hizo hombre aporta una perspectiva completamente nueva al significado de la dignidad, la vida y el destino humano. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Sí, en efecto. Sin embargo, Dios no envió a su Hijo al mundo como un dignatario que solo serviría para impulsar un cambio social positivo, como cabría esperarse de un libertador político con gran habilidad diplomática. Tampoco envió a su Hijo simplemente como un buen maestro de moral, un ejemplo a seguir. No, Dios consideró oportuno revelarse a nosotros de la manera que mejor manifestara su bondad amorosa, entrando en la vida terrenal como un pequeño niño recién nacido, concebido en el vientre de María, naciendo al mundo como un bebé indefenso en una cueva, escondido en una aldea oscura y casi desconocida, destinado a vivir una vida de pobreza al servicio de la humanidad. Además, como un bebé indefenso, el niño Jesús fue colocado en un pesebre proyectado a la sombra de la cruz, para luego ser elevado en el Gólgota. La encarnación une a Dios y al hombre en la persona divina del Verbo eterno. Todo eso es posible gracias al sí de María, a lo que ella dijo: hágase en mí según tu palabra. María, nuestra Madre Espiritual, que ora e intercede incesantemente por nosotros, es nuestra Madre de belleza, dulzura y amor. Y ella no solo nos toma de la mano y nos conduce hacia su Hijo, sino que lo trajo al mundo. La maternidad de María es el origen de nuestra celebración de la Navidad. La Nochebuena adquiere un nuevo significado para la humanidad, una nueva perspectiva sobre la dignidad humana y el destino de la persona humana. Todo es renovado, dice el capítulo 21 del Apocalipsis. El hombre ya no está destinado a la muerte, a las cenizas y el polvo, sino a la vida eterna, si ama a Cristo, el Salvador del mundo. Y hay que agradecerle a María por el don de su Hijo. María escuchó la noticia y la tranquilizadora declaración del ángel Gabriel. Quizás lo pensó un minuto, quizás dos, pero eso es lo que sucede después de lo que da un giro dramático a la historia. Ella decidió ser valiente. Ella dijo: sí, aquí está la esclava del Señor. Fue valiente al responder así, pero su determinación no se detuvo ahí. Luego de la difícil tarea de contárselo luego a la gente. Creo que eso requirió mucho coraje. Contárselo a sus padres. ¿Le creerán? Contárselo a José, con quien estaba comprometida. ¿Le creería? Si decía la verdad sobre lo que dijo Gabriel, ¿quién le iba a creer?
Su embarazo acabaría siendo evidente. Entonces ella tenía que tomar decisiones para el futuro y eso tenía que requerir aún más valentía, más coraje. Pero adivina qué, lo hizo. Y pudo hacerlo porque Dios la ayudó justo cuando más lo necesitaba. José, su prometido, su esposo, es descrito como un hombre justo y recto, pero iba a despedirle y divorciarse en secreto. Dios le dio a José un sueño donde un ángel del Señor se le apareció y le dijo: no temas, José, no temas en recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La ayuda de Dios continuó. María visitó a su prima Isabel, quien también estaba embarazada milagrosamente, y el Señor proveyó un vínculo entre estas dos mujeres, solamente como Él puede hacerlo. María no pasó sola por su embarazo sobrenatural, porque cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y quedó lleno del Espíritu Santo. Entonces comenzó a alegrarse y alabar al Señor. Bendita seas tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Qué sorpresa que Isabel pronunciara esas palabras. Fue el Espíritu Santo el que le mostró a Isabel lo que había sucedido. Recuerden, no había correo, telégrafo, teléfono, solo revelación del Espíritu Santo. Solo podemos imaginarnos de qué hablaron estas dos mujeres embarazadas ese día. Hablarían de los cambios físicos inusuales que ocurren en una mujer que lleva la vida de otra persona. Se quejaron de la falta de sueño, de las incomodidades. ¿Quién sabe? Pero el breve fragmento de su conversación que se registra en las Escrituras continúa diciendo que Isabel le dijo a María: bienaventurada la que creyó y confió en que se cumplirían las cosas que fueron dichas de parte del Señor. Y ahí está la fe que lleva a la valentía, la fe de María y su creencia en que Dios es digno de confianza. Eso fue lo que la motivó y sostuvo su valentía. Ahí está parte de lo que es impresionante, la celebración de María. Es tan grande y tan alegre que recibe su propio nombre en la liturgia cristiana. Las palabras que ella pronunció son el Magnificat. Y esta es una palabra derivada del latín que significa magnificar, la esencia del cántico de María, que dice: mi alma engrandece y exalta al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho cosas grandes por mí, y santo es su nombre. Eso se llama fe, amigos. Lo maravilloso de la fe es que da valentía. Este cántico del Magnificat es quizás la mejor manera en que María nos aleja de sí misma y nos dirige directamente a Dios, que es el verdadero centro de la historia de la Navidad. Tengamos bien presente este cántico de María, porque es una oportunidad increíble para contemplar más la grandeza y la fidelidad de Dios y animarnos a alabarlo cada vez más. Usemos esa palabra, el Magnificat, y observemos a María. Examinémosla de cerca para verla realmente. Cuando nosotros magnificamos estos eventos, podemos ver con claridad su fe y su valentía. Valentía ante los encuentros con lo sobrenatural, el drama familiar, las dificultades culturales, un futuro incierto, obstáculos no registrados. La historia de la palabra, las historias de la palabra de Dios son más que simples cuentos, son modelos, guías, claves para descubrir y revelar cómo Dios obra en nosotros, a través de nosotros y para nosotros. La historia de María puede ser la nuestra. Observa su situación, piensa en la tuya. Tú te enfrentas a los desafíos de la fe. Tú instas a Dios a hacer algo inesperado. Ahora observa su valentía. ¿Tú quieres decirle sí a Dios? ¿Deseas esa clase de valentía? Yo espero que sí. Y eso es un buen punto de partida. Pídele a Dios la fe que te dé la valentía para tú también decir que sí. Años después, cuando Jesús enseñaba a muchas personas, se encontró con un hombre que podría haberle aprendido algo del ejemplo de María. Y este hombre le dijo a Jesús en el capítulo 9 de San Marcos: creo, Señor, ayúdame a vencer mi incredulidad. ¿Y Jesús lo ayudó? Sí, claro que sí. ¿Y nos ayudará a ti y a mí?
Claro que sí. Esta Navidad, mientras decoramos con ángeles y un pesebre, observa atentamente a María. Anímate a pedirle a Dios fe para vencer la incredulidad y que esa fe te dé la valentía para seguir a Jesús. Tú y yo, como María, podemos elegir decir sí al plan de nuestras vidas. El papel de Nuestra Señora es tan significativo porque Dios quiere vencer al demonio por los mismos medios con los que el demonio conquistó a nuestros primeros padres, a través de la mujer Eva. En el capítulo 12, versículo 17 del Apocalipsis, se dice que el diablo, en forma de un enorme dragón, persigue a la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y dos estrellas sobre su cabeza. Ella está embarazada, el dragón intenta devorarla a ella y al niño, pero el niño es arrebatado por Dios y la mujer es llevada a un lugar en el desierto donde es protegida. Entonces el diablo furioso se lanza a la guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Amigos, se requiere valentía para ser la mujer que será enemiga del diablo y que luchará contra él. Pero María no rehuyó ese papel, lo asumió plenamente al dar su sí al ángel Gabriel en la Anunciación. La fortaleza de María ayuda a que seamos dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Y ciertamente lo vemos en María. María es obediente a lo correcto y eso la convierte en la mejor guerrera en la batalla contra el mal. Tiene fortaleza y fuerza de carácter para jamás desviarse de lo que Dios quiere de ella, pero es lo suficientemente humilde como para mantener su espada envainada hasta que Él le diga. Algunos de los frutos de este don son la alegría, la paz, la fidelidad, incluso ante los obstáculos y las pruebas más difíciles. Vivir este don significa estar de buen ánimo, porque Dios está a tu lado y ha vencido al mundo. La Virgen María demuestra valentía una vez más en las bodas de Caná, y ahí donde Jesús se refiere por primera vez a ella como mujer. Cuando María se acerca a él para decirle, ya no hay vino, él le contesta, mujer, ¿qué me importa a mí y a ti? Mi hora aún no ha llegado. La hora a la que se refería Jesús era la hora de su pasión y su muerte. Y su primer milagro público que iba a hacer, iba a sentar las bases para su viaje hacia el Calvario. El obispo Fulton Sheen escribió sobre lo que Jesús le decía a María en su libro El primer amor del mundo y le dice, ¿te das cuenta de que me pides que proclame o sea, que Jesús le dijo, ¿no? A la Virgen María, ¿te das cuenta de que me pides que proclame mi divinidad, que me presente ante el mundo como el Hijo de Dios y que demuestre mi divinidad con mis obras y milagros? En el momento en que yo lo haga, comenzaré el camino real hacia la cruz. Y cuando ya no sea conocido por el mundo como el hijo del carpintero, sino como el Hijo de Dios, ese será mi primer paso hacia el Calvario. Jesús con esas palabras también le estaba diciendo, tu papel, María, cambiará. Una vez que me encargue de la salvación de la humanidad, ya no vas a ser solamente mi madre, sino la madre de todos los que yo redima. Será entonces la nueva Eva, como yo soy el nuevo Adán. Para indicar el papel que desempeñarás en la redención, te otorgaré el título de maternidad universal. Te llamo mujer. Estamos juntos en la hora de la redención. Querida madre, ¿es tu voluntad que me anticipe a la cruz y que vaya al Calvario? Y María no le respondió a él. María respondió volteando a ver a los que podían hacer algo, a los que se encargaban del servicio, y les dijo, hagan lo que Él les diga. María no se contuvo ante el temor de lo que vendría. Ella se mantuvo firme ante las inspiraciones del Espíritu Santo y fue obediente a lo correcto. Dijo sí a la hora que había llegado. No es diferente cuando le dijo sí al ángel y permitió que Dios se hiciera hombre. Podría haberse encogido de hombros y haber dicho, no, esto es demasiado para mí, ¿cómo va a terminar todo esto? La segunda vez que Jesús se refiere a ella como mujer fue al pie de la cruz, cuando unida a él en su sufrimiento y la espada le atraviesa el corazón. Y en eso explica de nuevo el obispo Fulton Sheen y dice, en el momento preciso de nuestra redención, Jesús la presenta como la Madre Universal. Esta es la mujer del Génesis, aquella
de quien Dios dijo que le aplastaría la cabeza a la serpiente. La misma mujer que lo envió voluntariamente a la cruz desde las bodas de Caná está ahora aquí, de pie, bajo ella como cooperadora en su redención. Esta mujer que ha permanecido virgen según la carne, ahora dará a luz hijos según el Espíritu por causa del Padre. María muestra la necesidad del don de la fortaleza para que podamos mantenernos firmes ante las dificultades y ser constantes en la búsqueda del bien y la verdad. Vivimos en un mundo postcristiano que se hunde rápidamente en la depravación moral. Es muy difícil defender la verdad ante tanto odio hacia la María. La persecución de lo justo, aborreciendo lo bueno, es lo común en el ámbito público. San Juan Pablo II advirtió sobre una crisis que se estaba gestando en la cultura moderna y dice que es un fenómeno generalizado de escepticismo, un clima cultural en el que muchos de sus elementos más poderosos dudan de la existencia de la verdad objetiva y absoluta. Y dijo que ese escepticismo es particularmente agudo en el ámbito de la moral y se manifiesta en el individuo moderno que desea autonomía moral personal, lo cual va de la mano con un debilitamiento del sentido de dependencia de toda la existencia humana respecto al Creador. Juan Pablo II también advirtió contra la polarización y el partidismo entre los propios católicos, que los llevaría a juzgar a la Iglesia en términos predominantemente políticos. La verdad dada por Cristo a la Iglesia, afirmó, no es liberal, tampoco es conservadora, es simplemente verdadera. Así que necesitamos el don de la valentía y estar dispuestos a levantarnos y ser considerados discípulos de Jesús y seguidores de la verdad, incluso si eso significa que un dragón rojo y furioso nos persiga. María muestra la importancia de ese don al seguir con valentía a Cristo hasta el Calvario. Amigos, como María, a veces experimentamos la incómoda verdad de que la vida está llena de problemas. Hay muchas madres que lloran por la incómoda verdad que experimentan en sus vidas. Y a veces, no solo esas madres, sino todos experimentamos la incómoda verdad de que la vida está llena de problemas en nuestras propias vidas, sobre nosotros mismos, sobre quienes nos rodean, cosas que no queremos que nos sucedan. La vida no es tan fácil. Cosas que no queremos suceden en nuestras vidas. Nuestras situaciones a veces son demasiado difíciles para manejar. Nuestros problemas superan nuestra capacidad de afrontarlos y hay muchas personas que no saben manejar bien las situaciones. Cuando esto sucede, se estresan muchísimo, se quejan, intentan manipular la situación con una comprensión superficial de la sabiduría. Intentan manipular la situación y si nada sale bien, se dan por vencidos y se sienten indefensos y desesperados. María experimentó la incómoda verdad de que la vida es difícil, de que la vida está llena de problemas. Ella era una mujer reflexiva y frente al mensaje de Dios aceptó, hágase en mí según tu palabra, soy tu sierva. Cuando experimentamos situaciones similares a las de María, lo que necesitamos es fe o confiar en Dios y veremos cómo Dios obra milagrosamente. María tuvo que pasar por muchos problemas, dificultades y adversidades. Sabe que tener un bebé siendo virgen es solo el comienzo de los problemas en su vida. A lo largo de su vida pasó por muchos problemas por causa de Jesús. Fue difícil ser madre del Hijo de Dios. No creo que jamás envidiemos tú y yo algo de esto. Creo que solo quieres ser madre de una persona común. Ni tú ni yo queremos ser madre del Hijo de Dios. Eh, la Virgen María experimentó algo que ninguna madre debería experimentar jamás. Experimentó la crucifixión de su propio hijo muriendo en la cruz. Ella estaba ahí como mujer fuerte. Juan registra que cuando Jesús murió en la cruz, una de las 7 últimas palabras con su madre fue, ahí está tu hijo. Y luego le dijo a Juan, ahí está tu madre. Ella experimentó algo que nunca debería experimentar como madre.
Por eso Miguel Ángel, el gran artista, pintó esa compasión, ese sufrimiento y esa tristeza en su escultura llamada La Piedad. Y esa es la escultura que hizo Miguel Ángel. Su hijo muerto, el cadáver que sostenía. Fue difícil para María la Madre vivir como madre del Hijo de Dios. Así que cuando María dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no fue fácil decirlo, no fue algo casual, fue algo piadoso. Lo que dijo salió de lo más profundo de su corazón y muestra la fe de María. Era una mujer común y corriente, pero se convirtió en una mujer muy especial gracias a esa fe. Aquí está la esclava del Señor. Esta declaración fue su declaración para el resto de su vida. No fue solo esta vez, sino que la vivió muchas veces. Así vivió el resto de su vida. Dios nos sorprende constantemente. Dios rompe nuestras categorías, trastoca nuestros planes y nos dice, confía en mí, no tengas miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo, sígueme. Hoy preguntémonos si tenemos miedo de lo que Dios pueda pedir o de lo que Dios pide. Pregúntate, ¿te dejas sorprender por Dios como María? ¿O te quedas atrapado en tu propia seguridad, en seguridades materiales, intelectuales, ideológicas, refugiándote en tus propios proyectos y planes? ¿De verdad dejas que Dios entre en tu vida? ¿Cómo le respondes? Recuerda que María dio el ejemplo después de la Anunciación y su primer acto fue de caridad hacia una anciana, hacia su parienta Isabel. Sus primeras palabras son, proclama mi alma la grandeza del Señor, es decir, un canto de alabanza, de agradecimiento a Dios, no solamente por lo que hizo por ella, sino por lo que había hecho a lo largo de toda la historia de la salvación. Y reconocía que todo es don de Dios. Y si nosotros comprendemos que todo es don de Dios, qué felices estarían nuestros corazones, porque Él es nuestra fuerza. Es crucial, amigo, que el nacimiento de Jesús fuera y sea verificable por dos razones. Primero, porque sus seguidores no lo consideraban una figura mitológica cuyo nacimiento estuviera rodeado de misterio. No, la gente se asombraba de los milagros que realizaba porque conocían a su familia de origen, a José y a María. Y en segundo lugar, a lo largo de los últimos 2000 años, algunos han intentado negar o minimizar la humanidad de Jesús, afirmando que simplemente parecía humano. Es fundamental que María llevara a Jesús a término, que lo diera a luz, que lo criara como cualquier madre cría un hijo. Si no hubiéramos conocido a María en estos relatos navideños, no tendríamos la confianza en la humanidad de Jesús. El ejemplo de fe de María nos ayuda a ver el lugar de la obediencia gozosa en medio de la inquietud y las preguntas, confiando en que Dios cumple con su palabra. El ejemplo de fe de María va más allá de la conversación con el ángel Gabriel y se centra en el panorama general del nacimiento de Jesús como un acontecimiento monumental en la historia. Dios demostró su fidelidad a su promesa en el capítulo 3 del Génesis y dijo, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Jesús nació para cumplir la promesa de Dios de enviar un Mesías y la fe de María nos anima a responder con la misma fe, confiando en el Dios que cumple con su promesa. Si alguna vez hay momentos para hacer listas de tareas, diciembre es ese momento. Tenemos tantas cosas que tenemos que hacer: compras, fiestas, obras de teatro, recitales escolares, decoración, cocina, repostería, compras y más compras. Tenemos proyectos de trabajo antes que terminar el año y antes de que lleguen las vacaciones de Navidad. Recibimos, además de todo, un sinfín de recordatorios de las cosas que tenemos que hacer, de donaciones que tenemos que hacer. En las iglesias también toda esta actividad se refleja en retiros, actividades de educación religiosa, en las numerosas liturgias, en los servicios de oración. Y en medio de tanto ajetreo y resolviendo tareas que tenemos que hacer, podemos olvidarnos por qué hacemos lo que hacemos. Podemos pasar por alto el llamado de Dios a hacer algo más. No, esto no es una tarea más en la lista de las tareas, sino algo radicalmente diferente. Puede ser tan simple como dedicar un sábado entero a jugar con los niños en lugar de apurarte a hacer 4 actividades diferentes.
Podría ser reevaluar lo que planeamos gastar en regalos y en su lugar hacer una donación a la caridad. Podría ser analizar nuestro trabajo y escuchar a Dios sugerir que algo más se acerca, más a lo que Él quiere que hagamos. ¿Cómo podrías destacar la historia de María como un momento heroico de la Navidad de este año? Te invitamos a dedicar un tiempo a reflexionar sobre las verdades que María declara sobre Dios. Lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, los versículos 46 al 55. Observa la grandeza de Dios. Recuerda que estás hablando del nacimiento de Jesús como un evento real e histórico. Recuerda que a Dios le gusta sorprender a su pueblo en cosas grandes y pequeñas y muestra a María como ejemplo de alguien tan abierto a esas sorpresas que se convirtió en la mismísima Madre de Dios. María está en el corazón de la celebración navideña, un modelo tanto de acción como de contemplación. Cuando Dios se hace carne, se hizo uno de nosotros. Asumió esa carne a través de esta jovencita con un espíritu abierto a la sorpresa, al asombro. Revisa tu lista de tareas y escoge dar tarea a Dios. Nada es imposible con Dios que nos fortalece. Podremos atravesar problemas muy difíciles en nuestra vida. No intentemos resolverlos con la sabiduría y el poder de nuestro solamente. Experimentemos y seamos testigos del milagro que puede suceder en cada uno cuando dependemos de Dios. María, por su fe, permitió que el Salvador, el Mesías, cumpliera la voluntad de Dios. Sin María, Jesús no habría hecho lo que pudo hacer. Fue una mujer maravillosa que trajo un milagro al mundo, el mejor regalo para todos nosotros. Siempre mantuvo su fe en Dios. Fue una madre ejemplar, la madre del Hijo de Dios. Hizo posible que el Mesías obrara la salvación para todos nosotros. Amigos, hoy les deseamos una feliz Navidad. Piensen en esta Navidad en María y en cada fe, en cada situación posible. No se rindan, que se cumpla en cada uno de nosotros la voluntad de Dios y Dios obrará por ustedes. ¿Por qué? Porque con Dios siempre ganamos. Una familia apareció en la mano del cacique, su presencia perpetuó. Coromoto quiso llamarse y a su hijo presentó, invitando al bautismo a quien busca salvación. Orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros somos todos de tu innegable protección. Guanare, tierra bendita, desde 1652, venera la bella señora, imagen que el cielo regaló. El apostolado mundial de Coromoto al mundo dará a conocer a la patrona de Venezuela, que la tormenta hizo detener. Orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros somos todos de tu innegable